contaba gente que esta mañana estaba recibiendo a Leomar Pastorino Sarubi. ¿Viene con un pan bajo el brazo o no? Viene con un libro bajo el brazo. El gremio bancario y su caja de jubilaciones en Uruguay. Leomar, buen día, bienvenido. Buenos días, Alberto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gustazo volverte a acompañar acá en este estudio épico. Claro, Resistencia. Estamos recordando con Leomar que él también es parte de la vuelta a la 1410, porque ya les cuento brevemente en la contratapa cómo se presenta Leomar para meterlas a todos y a todos en la charla. Pero con Leomar me estaba recordando en el 2002, tuvimos el honor con la banda viajera de Amareando, estar en Cuba en momentos de la ruptura de relaciones con Uruguay, con Valle, todo. ¿Qué momento aquel, sí, y transmitimos en vivo, o sea que salimos por la 1410, salió Leomar. El 3 de mayo. El 3 de mayo del 2002, claro, mira. Sí. Qué recuerdo. Cuando acá estaban despidiendo al embajador, ¿no? Es una caravana. Acá estaban despidiéndolo, sí. Estábamos allá nosotros y tú dando testimonio también. Sí. En aquella transmisión que hicimos de la isla. Mirá. Bueno, o sea que bienvenido a casa. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y estuvimos acá más cerca en el tiempo cuando la reforma de la caja bancaria. Exactamente, 2007, 2008 más o menos. Ahí estabas tú, bueno, movilizados. Sí, yo estaba de presidente, ¿no? Es decir, del Consejo Honorario en representación del Poder Ejecutivo, o sea, los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Me permito contarles y meterlos en ficha. Leomar Pastorino nació en Montevideo, 1948. Casado y con 2 hijos. Ingresó a la Caja de Jubilaciones Bancaria en 1964, integrando en varias oportunidades el Consejo Directivo Autónomo del personal perteneciente a EBU. En dictadura fue secuestrado por razones políticas en 1974. Permaneció detenido hasta 1980. Fue reintegrado a su lugar de trabajo en 1985, retomando su militancia, bueno, en todo el consejo que tiene que ver, qué momento ese, ¿no? Yo estoy pensando cuando retomaron todos ustedes. Sí, la verdad que... lo que debe ser. Yo fui si no fui el primero, fui uno de los primeros restituidos. Mira. En 1995, en usufructo de becas ofrecidas por AEU, obtuvo Tecnicatura en Relaciones Laborales. Estando jubilado, fue designado para presidir la institución por el Poder Ejecutivo en los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio, cesando en 2015. ¿Y cuánto tiempo este libro? Yo le decía, ¿cuánta documentación que acá, Leomar? ¿Cuánto tiempo armar? Bueno, en realidad, que lo tenía en mente hace unos cuantos lustros, pero que me puse a trabajar en serio con el material que ya llevaba recopilado, fue a partir de que dejé la presidencia de la Caja, o sea que son 4 años de trabajo. 4 años de trabajo. ¿Y por qué no tenías hace varios lustros en la cabeza esto? ¿Por qué te daba vuelta esta? Bueno, porque me parecía que le faltaba material, digamos, tanto para el propio gremio, para el propio sindicato también, y para la opinión pública también, ¿no? Porque tengamos en cuenta que el gremio bancario en situaciones álgidas, a veces fue visto como privilegiado, ¿no? Entonces me parecía que había que dar elementos precisamente para que ese agravio comparativo que se daba por razones lógicas, yo entiendo, ¿no? Es obvio que todos saben que el gremio bancario siempre logró conquistas a través de la Asociación de Empleados Bancarios, siendo un gremio, un sindicato único y nacional, muy fuerte, con mucho prestigio, y evidentemente que al resto de la sociedad muchas veces se lo percibe, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que ese nivel de ingresos que el gremio consiguió fue con lucha, ¿no? Con mucha participación, con mucho diálogo, con mucha unidad. Y bueno, me pareció que podía yo hacer un aporte y me puse a trabajar. En el aporte, en el prólogo, digamos, me llamó mucho la atención, lo quería compartir, donde tú invitas a la gente a que te devuelva información, como
Sí, claro, una devolución del claro, trabajo, ¿no? Es decir, como a seguir construyendo, como exactamente. ¿Querés que el libro sea como un disparador? Claro, porque acá hay una paradoja, ¿verdad? Yo ingresé con 15 años a la Caja de Jubilaciones Bancarias, como tú decías, en 1964. Pertenezco al gremio bancario, al sindicato bancario, pero no soy bancario. Nunca fui bancario. Fui un trabajador de la Seguridad Social, ¿no? Entonces mi óptica sobre el gremio difiere de un clásico trabajador afiliado a EU, ¿verdad? Y quisiste remontarte al comienzo de toda esta historia. Seguro, eso me llamó la atención también. ¿Por qué? Porque podías haber arrancado en los 70, después del Grueso del Pueblo, ¿no? Pero fuiste al comienzo de los comienzos. Sí. Contá dónde arranca esto, que adelanto, lo editó Editorial Rumbo. O sea que mi amiga, mi amigo, desde ya le digo, están todas las librerías del país. Pareció importante para, digamos, llegar al núcleo de mi interés principal, que era la seguridad social en el gremio bancario, sí. Hacer una génesis, un introito, digamos, de los antecedentes, no solo de protección social y de seguridad social en el Uruguay, que se remonta a la época de los libertadores, allá en la década de 1820, 1830, sino también los inicios también de lo que se puede considerar el inicio de la actividad financiera bancaria en el Uruguay, que es un poco posterior, ¿no? Es decir, no es que no hubiera antes actividad financiera, pero digo, con estatus de banco, digamos, a partir de 1850, con el Banco de Mauá y algunos otros bancos, ¿no? Entonces me pareció importante hacer ese introito, tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo en el Uruguay, en la joven república, digamos, oriental del Uruguay, sobre protección, que derivó después en seguridad social, y bueno, y a partir de ahí también la actividad bancaria y seguir el desarrollo hasta lo que fueron las primeras manifestaciones de los bancarios de actividades, digamos, que fueron primero deportivas, ¿no? La Federación Bancaria de Deporte se crea en 1917, pero tiene antecedentes también de intentos de formación. Qué interesante eso. Esa parte de tu libro me recordó lo que pasa en La Teja con la cantidad de asociaciones que hay deportivas. Exacto. Lo que pasa con muchos de los clubes de primera A y de nuestra B, sí, sí. Que sus camisetas representan ideas, proyectos, sueños. Cómo el deporte fue el primer disparador. Exacto, y eso se fue generando en ver también que se podía aportar en el nivel de otros derechos, ¿no? Que no existían precisamente para los bancarios, porque a veces se piensa la caja de jubilaciones es una caja privilegiada, ¿no? Pero no, es decir, simplemente fueron los bancarios que al no tener ese derecho consagrado legalmente se lo plantearon y bueno, y le costó 6 años, concretamente, poder concretar la creación de la Caja de Jubilaciones Bancarias, con particularidades que no se repitieron, hasta el momento no se repiten, y me refiero a que fue el primer organismo, digamos, paraestatal, tripartito, ¿no? Con un consejo honorario, desde el inicio hasta nuestros días, es honorario el consejo, con una representación digamos, de los trabajadores, por un lado, tres actualmente, 3 por las empresas, y solamente un representante político, que es el presidente nombrado por cada poder ejecutivo cuando asume. A diferencia de lo que fue la clásica, digamos, conducción política de todos estos organismos, ¿verdad? O sea, sumamente politizados, a diferencia de la Caja, que en realidad no llegó esa politización, esa partidización. Eso te iba a decir, más que politización, termina siendo partidización, exactamente, que es lo que genera problemas y falta de poder. Y nunca fue usado, digamos, como, digamos, cooperativa de votos, ni clientelismo político, ni nada de eso, ¿no? ¿Y tú crees que la clave es en esa repartición, justamente 3 y 3 y uno solo? Yo creo, sí, porque hoy tenemos, por ejemplo, el Banco de Previsión Social, que por suerte evolucionó de la década del 90 para acá, integrando al directorio los digamos, los representantes sociales, pero tenemos un representante por las empresas, cuando tenemos empresas de distintos intereses, digamos, privados, públicos, un representante por los trabajadores, cuando tenemos distintos intereses, trabajadores del Estado, trabajadores privados, y uno por los jubilados, mientras que tenemos 4 directores políticos, ¿verdad? Yo creo que es una forma tripartita, pero débil, si se quiere, porque sería bueno que estuvieran más representados, digamos, las fuerzas sociales y menos las políticas, me parece, de mi punto de vista. Sí. ¿Y cómo
¿Cómo recordás o cómo vivenciás, porque te tuvo allí como protagonista, ese cambio en la caja? La reforma. Sí, porque fue un momento difícil. Bueno, a ver, la caja bancaria hubiera necesitado, su primera reforma fue en 1943, que también llevó 7 años de lucha, digamos, en el Parlamento para poderla reformar. En la década del 70 ya había algunos pronósticos, porque la caja estaba obligada a estudios actuariales, hubiera sido necesaria una reforma ya en ese momento. Pero bueno, recordemos la década del 70, conflictiva. Yo creo que inclusive a la Asociación de Bancarios, si se le hubiera planteado la necesidad, se hubiera negado por las dificultades que había de despidos, de bancos fundidos, etcétera, ¿no? Luego vino la dictadura, que fue intervenida la caja, ¿verdad? El Consejo Honorario perdió sus facultades y fue intervenida por el Poder Ejecutivo. O sea que pasó ese periodo, luego se le aplicó el Acto 9, que paradójicamente, desde el punto de vista financiero, amortiguó la caída, ¿no?, de la propia estabilidad de la caja, hasta que en el año 85 se retoma el Consejo Honorario, es recuperado, y ahí el Consejo ve que es necesario impulsar una reforma en la caja, ¿verdad? En el 86 se plantea la primera reforma. Pero había resistencias. Bueno, como sí, todo cambia, pues. Ahí va, o sea, había por supuesto resistencia, pero era, digamos, no había falta de responsabilidad en ver que era necesaria una reforma. Entonces en 1986 se plantea, porque ¿qué pasaba? El campo afiliatorio de la caja se había modificado mucho con la ley de intermediación financiera, pero todas esas empresas que fueron definidas de intermediación financiera, las nuevas, digamos, no hubo la correspondiente afiliación a caja bancaria, siguieron aportando al Banco de Previsión Social. Entonces eso era lo que se empezó a reivindicar, ¿no?, que el campo afiliatorio fuera el que corresponde, digamos, por ley orgánica, ¿no? Bueno, en el periodo ese fue Fernández Falcón, el ministro de Trabajo, que lo cajoneó directamente, la reforma fue cajoneada. Luego hubo otros intentos que en 1995 fructificó, digamos, se ingresaron a la caja las compañías de seguro, las cooperativas de ahorro y crédito, un poco corrigiendo el campo afiliatorio. Y después con la ley 6.713, que crea el sistema mixto de seguridad social, el capítulo primero habla de que las cajas paraestatales y los servicios militares y policiales deberían ser ajustados al régimen general. Bueno, la caja siguió intentando reformas, aportando reformas, hasta que en 2001 se logra poder elevar al Poder Ejecutivo con la participación del presidente, en ese momento Yamandú Delía, que representaba el Poder Ejecutivo de Valle, y con la abstención de los representantes de las empresas, se logra elevar en diciembre del 2001 una nueva propuesta de reforma. Eso provoca la destitución del presidente, porque de alguna forma no estaba alineado, digamos, con el Poder Ejecutivo, porque había intereses en que la caja era un mal ejemplo por ser un buen ejemplo, ¿verdad?, de administración y de eficiencia, digamos, en su administración. Y bueno, finalmente viene la crisis bancaria el 2002, la situación empeora muchísimo. No hay forma en la ley que se logra formar un seguro de paro para los 3.000 trabajadores de los 4 bancos fundidos que quedaron, que administró la caja bancaria. Suena fuerte, pero nos olvidamos a veces, 4 bancos fundidos. 3.000 trabajadores en la calle. 3.000 trabajadores sin laburo. Ahí está. Esto pasó ayer más. Sí. Por eso digo, el privilegio del gremio o del sindicato no era tal, ¿no? O sea, se luchó arduamente, se creó un seguro de paro que no existía para los trabajadores bancarios, financiado en parte por rentas generales, pero en parte con un aporte de todos los afiliados a la caja bancaria, jubilados y en actividad. Así se formó un fondo para el seguro de paro de los trabajadores, esos 3.000 trabajadores que quedaron. Mientras tanto, AEU tenía una bolsa de trabajo y se puso, digamos, a trabajar en la restitución, ¿no? Cosa que llevó años, ¿verdad? Ahí hubo un aporte complementario de los bancos, se le obligó también a los bancos a hacer un aporte complementario, precisamente porque si no la caja no resistía. Y en mayo del 2004
Valle elimina para los jubilados y pensionistas el IRP. Y nosotros estábamos en esa, dejamos de pagar ese IRP que iba a rentas generales, si bien era para la seguridad social, por supuesto. Entonces, en octubre del 2004, cuando se vio que la cosa iba para largo, encontrar una situación favorable, de encontrar voluntad política para la reforma en la caja, desde AEU se impulsa mantener un impuesto para los jubilados, ese que le había sacado Valle, mantenerlo de manera de devolver al fondo jubilatorio hasta tanto se pudiera reformar la caja bancaria, ¿no? Así que a partir de mayo del 2004 los jubilados y pensionistas de determinado nivel hacia arriba, porque realmente eso es una realidad que no hay por qué ocultarla, había jubilaciones muy elevadas. Entonces hubo una digamos, como le llamo yo, además de la solidaridad intrageneracional hacia adentro mismo en la caja, para, digamos, tratar de amortiguar hasta que se hubiera voluntad política. Bueno, en las elecciones el gobierno del Frente se había comprometido a resolver el problema de la caja, o sea, a reformarla, en acuerdo con la ley 10.713, porque hay que acordarse de eso también, ¿no? Que es una obligación legal que se fue cumpliendo. Se había reformado la notarial, la de profesionales, luego viene la bancaria, la policial y, como todos sabemos, la militar, que en realidad de reforma, bueno. Ya que nombramos la palabra solidaridad, hay dos capítulos aquí en el libro que te pido una breve referencia. Uno es el gremio bancario solidario con otros gremios, solidario Exacto. con la resistencia, y otro es cómo emerge la cooperativa bancaria. También, en el año 32, precisamente, por un proyecto de un presidente de la caja bancaria, ¿no? Que logra, es decir, impulsar la cooperativa de consumo de los trabajadores bancarios, que existe hasta el momento de hoy con muchas dificultades, pero bueno, fue un logro en su momento. Exactamente, ¿no? Y bueno, y después en el 32 fue la cooperativa, y en el 42 la asociación, se crea la asociación de bancarios, ¿verdad? Con bancarios de todos los niveles, ¿verdad? Eran gente humanistas, liberales, digamos, no eran, digamos, porque también hay que reconocer que el gremio bancario no era un gremio clasista de la definición que conocemos habitualmente, no eran obreros, digamos, eran personal de confianza, pero también eran, digamos, discriminados, ¿no? Es decir, no había horario para trabajar, se trabajaba los sábados, no había hora extra, o sea, ¿no? Eso fue motivando también, y además no tenían jubilación. Después viene, bueno, me había quedado un poco en el periodo justo de la reforma de la caja que tú me preguntaste. Sí. Y bueno, ahí hubo una gran movilización, fue muy, muy arduo con el Poder Ejecutivo, digamos. Muy tenso por momentos. Muy tenso, claro. Hubo precisamente lo que yo te decía, hubo un agravio comparativo hacia el gremio desde todas las tiendas, sin exclusiones políticas y también empresariales, por supuesto, ¿no? Pero las críticas del lado empresarial era más bien porque temían que con el ingreso a la caja bancaria de esas empresas, también los trabajadores iban a tener derecho a estar a AEU, y en realidad las empresas lo que más le temen es a AEU, le temían es a AEU, ¿no? Después quedó demostrado que más allá de esto, es decir, el gremio avanzó sobre todo el sistema, el sindicato avanzó sobre todo el sistema financiero y logró crear comités de base en muchas empresas que inclusive hasta el día de hoy no están todavía en la caja bancaria, pero son del sistema financiero, ¿no? Y bueno, ahí fue entonces que con la gravedad los primeros problemas que tuvo el Frente obviamente no iban a ser arreglar el problema de la caja bancaria, ¿verdad? Por eso 2005 empezó con todo lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, tratando de atender realmente las necesidades que la crisis había dejado, no en el gremio, sino en el país. Y bueno, allá por 2007 se empezó a generar una propuesta, y bueno, se fue trabajando, y las conclusiones llevan a que en octubre de 2008 se reforma la caja.
Un hecho a destacar es que acá todos los sectores contribuimos a esta reforma, ¿no? Por ejemplo, este impuesto que yo decía que desde el 2004 voluntariamente se impulsó desde el sindicato para que devolver al fondo jubilatorio un aporte, digamos, de las jubilaciones más altas, tuvo que quedar, no se pudo retirar ya, de tan grave que era la situación. Pero ¿qué pasaba? También ya se pagaba el IAS, que nos abarcaba a todos los jubilados bancarios también. O sea que habemos los jubilados y pensionistas de determinado nivel económico para arriba, que estaban al 31 de diciembre del 2008. Doble tributación, digamos. Doble tributación. Claro. Pero, o sea, pagamos el IAS a las rentas generales para la Seguridad Social, claro, y el otro para la propia caja bancaria. Hay un aporte del Estado en esta solución también, ínfimo, mínimo. Y después los trabajadores en actividad se jubilan ahora en otras condiciones, ¿verdad? No tan ventajosas como las que tuvimos nosotros antes de esta ley. Pero ellos no pagan doble tributación, solo pagan el IAS, ¿verdad? Y bueno, ahí fuimos saliendo, se pudo aprobar una ley que funciona hasta el día de hoy como un mecanismo de relojería. Por eso nosotros también ya un poco estamos preocupados porque suenan tambores de reforma de seguridad social donde también hablan de que la caja bancaria debe volver a reformarse. Yo no digo que no haya que estudiar algunos aspectos que tienen más que ver con el mundo del trabajo, de los puestos de trabajo, con la tecnología. En ese aspecto podría ser, pero en realidad sería un error tocar esta ley porque está funcionando de maravillas a 11 años de su aplicación. ¿Y temés que se pueda querer tocar? Ah, sí. Directamente. Sí. Sí, los otros días ya escuchábamos al ministro de Economía que le preguntaron sobre si había que volver a tocar la caja militar. Dijeron, sí, la caja militar y las otras también, la bancaria. O sea que en realidad habrá que verlo en su momento, obviamente no. Habrá que escuchar y hay fundamentos para indicar que esto fue una buena solución. Y bueno, yo creo que como tantas otras materias, la seguridad social debe ser revisada permanentemente, ¿verdad? Para irla ajustando a las realidades. Eso es evidente que hay que hacerlo, ¿no? Me complacerán y valoraré las devoluciones a este desvelo. Esta era la frase que decía más temprano, me pareció muy especial, muy particular, porque esto es construir la historia permanentemente, sí, no darla nunca por terminado en ningún tema. Y abrir debate, ¿no? Abrir debate, claro. Abrir debate porque, digo, en definitiva, yo creo que, te digo, en esta y otras materias siempre lo que escasea es el debate, ¿no? Y el aporte de ideas, y el diálogo y el consenso, buscar el consenso, ¿no? Porque no hay otra para... ¿no? Acá estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Totalmente. El autor de este trabajo, gente, el gremio bancario y su caja de jubilaciones en Uruguay, Liomar Pastorino, que tengo el gusto me acompaña aquí en los estudios esta mañana. Vuelvo a reiterar, quienes accedan a este trabajo, Editorial Rumbo, está en toda la librería. Recuerden que al autor le complacerá y valorará las devoluciones a este desvelo, que por ejemplo le llevó 4 años ahí en la biblioteca, fundamentalmente, ¿no? Sí. Pero yo quiero cerrar la charla, si me permite, Liomar, si me lo permiten ustedes. Estamos en el tiempo, ya lo sé. Hay muchas cosas que tienen que ver con los bancarios, desde el gremio bancario, desde la sede de AEU, que tiene que ver con otros gremios, que tiene que ver con puentes solidarios, que tiene que ver con llamitas de resistencia que en ese lugar se encendieron. Claro. Si te pido una que te parezca qué bueno cuando hicimos esto, qué bueno cuando pasó esto, en cualquier época. Claro, tú recordás que fue la única sede sindical que permaneció abierta, por ejemplo, digamos, y se arrepintieron porque habían calculado los represores que había un tránsito de 2.000 personas diariamente, estaba Cinemateca ahí también, claro. Y una definición de un jerarca de aquella época fue debíamos haberla cerrado, ¿verdad? Y bueno, ahí cuando el tema de las asociaciones profesionales, que se fue creando el PIT, era sede donde se hacían las asambleas profesionales, no solo de los bancos, ¿no? En el caso mío, que yo estaba destituido, que pertenecía al gremio metalúrgico, formamos ahí la asociación profesional con el doctor Batalla, porque había que tener una asistencia legal para ello.
Luego en octubre nosotros a través de todas las asociaciones profesionales metalúrgicas formamos la ProUNRWA, porque la UNRWA, todos recordarán que también su sede estaba ocupada por la comisaría número 12, todos sus dirigentes estaban, si no estaban presos, estaban exiliados o funcionaban clandestinamente acá en el Uruguay, ¿no? Yo cuando entré a la UNRWA, cuando estábamos en la tenda, cuando se la devuelve al gremio, el ver allí los barrotes de las celdas en una sede sindical, increíble. Los disparates que pasaron en este Bueno, y ahí mismo, en el 30 de octubre del 83, la ProUNRWA hizo una jornada de evaluación. Lo hicimos en el gimnasio de AEBU, por eso también digo lo que tú planteabas, ¿no? Todo esto está también recogido en el libro. Hay muchos ejemplos. Y bueno, como esto tampoco había sido recogido en algunas publicaciones, inclusive la historia oficial de los metalúrgicos no lo recogía, me pareció, como había yo sido protagonista de esto y no corrimos pocos riesgos en eso. Como te decía, el 30 de octubre del 83 reunimos unos 400 trabajadores en el gimnasio y hicimos una proclama reclamando la libertad de Pietrarroya, que en ese momento tenía problemas de salud, la devolución del local. Rosario Pietrarroya. Exacto. Que tenía problemas de visión. Con quien compartí prisión también en el penal, en una barraca. Y digo, convergían de todos lados en AEBU, ¿no? Y también servía para formar parejas. Ahí claro. Conocí a mi actual compañera, a mi señora, y fueron muchas parejas, sobre todo cuando los presos y presas íbamos saliendo, había un lugar donde poder converger, que era ahí, ¿no? Claro. Y ahí eso y los espectáculos de canto popular. Que marcaron todo bonito ahí, sí, ahí también. La verdad que sí. Es cierto. Sí, sí. Mirá qué imagen para cerrar la charla. Por un lado, el sindicato AEBU permitiendo que otro sindicato, se reencontrara allí. Y por otro lado, que alguien que sale de prisión se encuentre con alguien y decida seguir caminando juntos. Exacto. Leomar, gracias por la visita. No, Alberto, muchas gracias, igualmente. Y un gusto reencontrarlo con quien salió. Lo tengo acá, en Garibaldi, casi Hualcalde, en el estudio, pero tuve el honor de tenerlo en La Habana, en una coyuntura especial, y desde allí salir también al aire, en este mismo sitial en el dial. Invito a seguir este diálogo con Leomar Pastorino en todas las librerías. El gremio bancario y su caja de jubilaciones en Uruguay. Es un material que editó aquí en Uruguay gente, Rumbo Editorial. Y cierro con la invitación que hace Leomar, que me parece muy acertada en este tema y en todos los temas que tenemos que escribir en torno a nuestra historia para ver hacia dónde vamos. Me complacerán y valoraré las devoluciones a este desvelo que le llevó en lo práctico, en lo concreto, 4 años, pero que venía mucho más atrás esta idea de contar toda una historia que tiene que ver con un colectivo aquí en la República Oriental del Uruguay.